Bueno, soy Micaela Dubey, soy una logopedia o terapeuta de habla y lenguaje. Trabajo como profesora en la Universidad de Virginia y hago estudios de investigación sobre el autismo, sobre las familias que tienen niños con autismo, especialmente en familias latinas o hispanohablantes. Hace unas semanas, Isa nos introdujo al concepto de autismo y nos dio unos hechos sobre el autismo. El día de hoy vamos más allá de la persona con autismo y nos enfocamos en las familias, especialmente en los padres y las madres y los cuidadores de las personas con autismo. Hay muchos estudios que muestran mucho estrés en las madres y los padres con niños con autismo. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué podemos hacer para manejar este estrés? Esta presentación es especialmente para padres y madres y cuidadores de niños con autismo, pero si alguien aquí es un profesional o algo así, puede pensar en cómo puede apoyar a las familias que sirven en el área de estrés. Antes de empezar de hablar cómo manejar el estrés, empecemos con por qué es importante el estrés. ¿Qué nos importa? ¿Por qué enfocarnos en la familia entera en vez de solamente pensar en las personas con autismo? Pues porque sí, es importante, porque los padres con niños con autismo están estresados. El trastorno es difícil y por eso es difícil manejar el estrés. Pero es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque el estrés de los padres puede afectar el desarrollo de los niños. El nivel de estrés de los padres afecta las acciones de los padres. Están más estresados, ¿sí? Y eso afecta cómo los niños aprendan y cómo desarrollan. Se encuentra cuando estudian eso, se encuentran que las terapias que tienen los niños funcionan mejor cuando los padres y las madres no se sienten tantos niveles altos de estrés muy altos. A veces el estrés funciona para motivar a los padres que se sienten que hay que hacer algo para ayudar a su hijo y están motivados a hacer eso. Pero muchas veces afecta la conducta de los padres hasta que no ayudan a sus hijos, que ayuda mejor cuando cuando no se sienten tanto estrés. Entonces es importante tomar tiempo para sí mismo, para que puedan cuidar mejor a su hijo. Entonces es muy bueno que estén aquí hoy. Les felicito porque cuidarse a usted es cuidar a su hijo. En esta presentación vamos a discutir varios temas. Vamos a empezar con qué causa el estrés en familias con niños con autismo. Vamos a hablar sobre reacciones negativas a esas cosas y reacciones positivas. Entonces, ¿por qué se sienten estresados y cuáles son las reacciones positivas y negativas a este estrés? Entonces vamos a enfocarnos en una perspectiva positiva por unos minutos. Y después pasamos a la respuesta corporal de estrés. ¿Cómo reaccionan nuestros cuerpos al estrés y por qué? Entonces, dado esa reacción corporal, ¿qué debemos hacer cuando enfrentamos una situación estresante? Una situación estresante aguda, ¿sí? Cuando algo pasa en este momento. También vamos a hablar de cómo reaccionar a los berrinches. Eso es un momento muy estresante, ¿sí? Pero tiene un fin específico. Finalmente, vamos a hablar de las estrategias de manejar el estrés crónico. A veces la cosa que nos causa estrés nunca va a desaparecer. ¿Cómo manejar el estrés a largo plazo? Y eso es muy importante cuando hablamos de autismo. Para algunos padres, mucho estrés viene de creencias falsas, cosas que no son la verdad. Entonces vamos a romper unas de ellas.
Los padres y las familias a veces piensan que provocan el autismo en su hijo y eso no es la verdad. Las padres, las familias no provocan el autismo en un niño. Si piensa que sus acciones o sus pasados o sus pecados han causado el autismo en su hijo, no es la verdad. Si guarda ese tipo de culpa, suéltala. No provocaste el autismo en su hijo. También hay gente que piensa que las vacunas provocaron el autismo en su hijo. Eso tampoco es la verdad. El autismo es causado por factores ambientales y susceptibilidad genética. No es causado por las vacunas. También hay gente que piensa que su hijo va a curarse del autismo con tiempo. Eso es una falsa esperanza y puede causar más estrés cuando pasa el tiempo y todavía no se cura, ¿sí? Entonces, por eso, a veces cuando sí entienden que no se va a curar del autismo, a veces piensan que no va a progresar. Y eso tampoco es la verdad. Con ayuda, con terapia, con intervención, sí aprenden y sí desarrollan habilidades y capacidades. Vamos a hablar de otras cosas que pueden causar el estrés también. Cuando hay una situación estresante, se puede reaccionar de muchas maneras. Hay un montón de pensamientos, de reacciones que podemos tener. Generalmente para esta parte de la presentación invento una situación que no sea relacionado al autismo para que se puede pensar en otro contexto, ¿sí? Entonces, imaginemos que estás estudiando algo, estás en un programa de certificación, no sé, y te equivocaste algo, se te olvidó algo y ya no puedes graduarte. Tienes que tomar más clases, algo así, qué sé yo. Es muy estresante, ¿sí? Hay un montón de pensamientos o de reacciones que puede tener. Tengo una lista aquí y voy a separar esta lista en dos. Primero, se puede pensar en cosas así. Se puede pensar, bueno, espero que la situación se fuera o que terminara de alguna manera. No quiero pensar en las clases, no quiero pensar en arreglarlo. Trato de olvidarme del asunto entero. No quiero ni pensar en eso. Espero poder cambiar lo que pasó. Si hubiera cambiado eso, si hubiera hecho eso, si hubiera estudiado más. Espero un milagro. Pienso en cosas fantásticas o no verdaderas que me hacen sentir mejor. Pienso en ir a la playa y relajarme y no hacer nada sobre el asunto. ¿Sí? Me siento que no pueda esquivar el problema. Me culpo a mí. Qué mal que hice eso. Me critico a mí. Me doy sermones. ¿Sí? Esos son una clase de pensamientos o de reacciones que se puede tener. Ok, ahora les presento otros pensamientos. Ok, hablo con alguien de cómo me siento. Busco ayuda profesional y hago lo que me recomiendan. Hablo con alguien para enterarme de la situación. Hablo con las maestras o la administración o algo así. Trato de no evitar las interacciones sociales. Todavía voy a hacer interacciones sociales y hablar con la gente. Acepto la simpatía y entendimiento de alguien más. Sé lo que es necesario y trabajo muy duro para hacerlo. Hago un plan de acción y lo sigo. Cambio algunas cosas para que mejore el asunto. Enfrento las cosas paso a paso, ¿sí? Me enfoco en algo bueno que puede salir de todo el asunto, que quizás empieza la pandemia y no puedo trabajar, entonces es mejor que no me gradúe en este momento. Salgo de las experiencias mejor que entro, si puedo pensar en eso.
cambié y crecí como persona. Aprendí cómo enfocarme más o cómo organizarme más o algo así. Sí. Los psicólogos y los profesionales que estudian el estrés y las reacciones del estrés hacen estas dos categorías, ¿sí? La primera lista le llaman reacciones dañizas. ¿Ok? Con las reacciones dañizas, voy ahí, se enfoca más en sí mismo, ¿sí? Se separa del mundo, se siente estresado, ¿sí? Piensa en lo malo, en lo peor y no resuelva nada. Pero en realidad, en verdad, pensar así es más fácil, ¿sí? Justifica nuestra tristeza y nuestra frustración. Porque si estamos tristes y frustradas y enojadas, ¿sí? Entonces justifica eso cuando pensamos así, cuando tenemos reacciones así. Pero no se puede vencerlo así, no podemos seguir adelante así. Y le llaman reacciones dañizas porque encuentran que las personas que piensan así, que tienen reacciones así, ambos a corto plazo y a largo plazo empeora la salud mental. Y experimentan más ansiedad, más depresión en esta gente que tiene reacciones así. Okay. Pero con la otra lista le llaman reacciones positivas. Y con las reacciones positivas, así, aquí están, son más productivas, son más útiles. ¿Sí? Vamos a sentir mejor cuando funcionen nuestras acciones. Nos sentimos mejor cuando hablamos con la gente, con la familia, etc. Tenemos que enfrentar el problema. Puede ser que nos sentamos estrés así, pero resolvemos el problema. Tiene que dejar sentir la tristeza, tiene que dejarse sentir la tristeza, la frustración, pero no dejarla consumirle, ¿sí? No le deje estorbar o ponerse en el medio de su habilidad de enfrentar el problema. Okay. Le llaman esta lista reacciones positivas porque ambos a corto plazo y a largo plazo resulta que la gente que piensa así tiene mejor salud mental, hay menos ansiedad, hay menos depresión en esta gente. Okay. Entonces, enfocarse en lo positivo en sus hijos promueve resultados de familias positivas. Hay investigaciones que muestran eso. La familia entera cambia de alguna manera positiva cuando solamente una persona se enfoca más en lo positivo, una persona en la familia. Entonces vamos a dedicar un momento de pensar en lo positivo en sus hijos. Tengo algunos ejemplos aquí. Si quieren poner algunos ejemplos en el chat, está bien. Puede escribir unos pensamientos que tiene en lo positivo, en atributos de personas con autismo que sean positivos, ¿sí? Bueno, tienen atención a los detalles, muy buenas, ¿sí? Son muy honestos, no mientan, son muy honestos, son muy leales, son cariñosos, ¿sí? Son apasionados, tienen pasiones y están muy enfocados en eso, sí, muy entusiasmados en esas pasiones, ¿sí? No son prejuicios, no juzgan a la gente, son muy fuertes, ¿sí? Tienen sonrisas hermosas, se esfuerzan, ¿sí? Pueden entretenerse a sí mismos. Mis hijos no pueden hacer eso, siempre me dicen que están aburridos y que necesitan hacer algo para entretenerlos, ¿sí? Son inteligentes las personas con autismo. Ama a los hermanos y las mascotas y los padres y las familias. Son alegres, son felices. Viven en el momento. Siempre paso mucho tiempo pensando en el futuro, en el pasado, qué hice, qué no quería hacer, qué tengo que hacer. No, las personas con autismo viven en el momento muchas veces, ¿sí?
no son tan atados a expectativas sociales. Si yo estoy pensando en qué debo decir, cómo debo actuar, cómo debo portarme, que tengo que seguir las reglas sociales, ellos no son tan atados a eso. Son más libres. Tienen una memoria excelente, muchas veces, sí. No son materialistas, no les importa que tal bolsa o zapatos o lentes que son muy chulos o lo que sea, sí. Perdonan fácilmente, no guardan rencor, sí. Sigan las reglas. Cuando entienden cuáles son las reglas, quieren seguir las reglas, sí. Son muy persistentes, son muy tolerantes de otros, sí, que no son prejuicios. Y mucho más, sí. Quiero animarles a pasar por lo menos 2 minutos o más, pero por lo menos 2 minutos cada día enfocándose en cosas positivas sobre su hijo y sobre su vida entera, ¿sí? Solamente hacer eso puede cambiar su perspectiva y cambiar la manera en que su cuerpo responda al estrés, ambos en el momento estresante y a lo largo plazo. Sí. Entonces, enfocar en el positivo puede mejorar su salud mental cada día a lo largo plazo. Pero quiero decir una cosita. Hay una diferencia entre pensar en lo positivo para pacificarse, para calmarse e ignorar el problema, y motivarse, para motivarse. ¿Sí? No quiero decir que no pasa nada, que relájense, pero no quiero que se enfoquen tanto en lo malo, que pierdan la esperanza para el futuro. ¿Sí? Ok. Nuestros cuerpos tienen una antigua respuesta hormonal al estrés cuando nos enfrentamos a algo peligroso. Por ejemplo, vemos a un tigre en la jungla, algo así, ¿sí? Eso no pasó a mí muchas veces, pero antes sí, hace como cientos de años, sí pasaba, ¿sí? Y esa reacción que tenemos en nuestro cuerpo prepara el cuerpo para sobrevivir en esos momentos muy estresantes, o huir o pelear, ¿sí? Entonces, esa reacción corporal causa un torrente de adrenalina, de cortisol, de otras hormonas que causan cambios físicos y mentales en el cuerpo. Los cambios físicos, vamos a tensar los músculos, vamos a tener una respiración más rápida, ritmo cardíaco más rápido, manos sudadoras, ¿sí? Para prepararnos a correr, a huir o a pelear contra un predador, ¿sí? Para protegernos contra un peligro. ¿Sí? Por causa de esas hormonas hay una respuesta mental también. Tenemos una falta de poder concentrarse y razonar claramente. Tenemos pensamientos irracionables. ¿Sí? Y muy bien, porque eso es para sobrevivir. O a veces tenemos esa reacción también cuando vemos a otra persona que está en peligro. Tenemos esa reacción para ayudar a esa persona a sobrevivir. Y eso es muy bien, ¿sí? Proteja nuestro cuerpo o el cuerpo de otra persona. Todas las habilidades y las tareas del cuerpo van a un lado si no son necesarios para sobrevivir en este momento, porque eso es lo más importante en el momento para el cuerpo, sobrevivir, ¿sí? Pero nuestro cuerpo no sabe la diferencia entre un tigre corriendo hacia ti a toda prisa y cuando te perdiste el tren o estás discutiendo con su pareja. ¿Sí? No sabe la diferencia su cuerpo. Si no estamos huyendo o peleando, no nos ayuda mucho. En realidad,
hace que no podemos hacer las cosas necesarias, las cosas aparte de sobrevivir. Perdimos el control de nuestro cuerpo. ¿Sí? Me imagino que ustedes pueden pensar en un momento que eso ha pasado a ustedes, a mí sí, que es como que perdimos el control del cuerpo. No podemos enfocar, no podemos pensar razonablemente en lo que tenemos que hacer porque el cuerpo está enfocándose en sobrevivir. Sí. Ahora que entienden la respuesta que nuestros cuerpos tienen al estrés, hablemos de lo que debemos hacer cuando enfrentamos una situación así. Primero, hay que saber cuándo está pasando. A veces enfrentamos una situación estresante, pero no nos afecta mucho, sino causa mucho estrés, no hay ese torrente de hormonas. Pero a veces sí, a veces sentimos mucho estrés y nuestro cuerpo empieza con este torrente de hormonas. Y perdimos un poco de control del cuerpo, de los pensamientos, ¿no? Entonces, en la situación, si estamos en esa situación, perdimos el control del cuerpo y los pensamientos y no tenemos riesgo de morir, no se trata de sobrevivir. Esta preparación para pelear o para correr no nos ayuda. Okay. Y podemos decidir pararlo, interrumpirlo. ¿Pero cómo? Okay. Primero, en los segundos que tiene, bueno, porque empieza muy rapidito y tiene que decidir en ese momento si tiene que preguntarle si eso le ayuda en ese momento. ¿Tienes que salvarte? ¿Tienes que salvar a otra persona? ¿Estás en peligro? ¿Esta preparación corporal te ayuda ahorita? Pues sí, que pelee, que huye, que haga la cosa que necesita hacer para sobrevivir. Pero si no, y eso pasa a la mayoría de las veces, tiene que recuperar el control de su cuerpo para que podamos empezar de pensar claramente otra vez y decidir qué es necesario hacer en este momento. Y vamos a hablar de cómo hacer eso. El cuerpo en este momento, con todas esas hormonas, solo puede pensar en sobrevivir. Para superar eso, podemos distraerlo o usar las hormonas en acción. Tenemos dos opciones. ¿Okay? Si optemos por distraerlo, vamos a dar experiencias o sentidos diferentes a la mente, al cerebro. ¿Okay? Para dejar que no se enfoque en la cosa estresante tanto. Porque eso no te ayuda a salir del momento, ¿sí? Y tenemos que salir del momento para poder pensar claramente otra vez. Entonces, para la distracción, vamos a interrumpir la respuesta con otros sentidos. Y tengo aquí una lista de los sentidos, los 5 sentidos, ¿sí? Tenemos la vista, se pueden mirar fotos, se puede poner fotos en su celular, que esos son fotos que son muy cómicos, son muy bonitos, lo que sea. Y voy a mirar eso cuando estoy en una situación así. Puedo ir a otro cuarto, puedo ir a dar un paseo cortito. El oído puede poner música calmada, puede cantar. Para mí es muy útil cantar. Pongo audífonos y canto, empiezo una canción que conozco, que me encanta, sí, que me encanta cantar. No quiero, al principio estoy muy enojada y no quiero hacerlo, pero empiezo a canturrear y después canto y me siento más relajado, ¿sí? El gusto, té de hierbas, helado, puede saborear algo. El tacto, puede bañarse, puede acariciar una mascota, darse un masaje, loción, abrazo. El olfato también, las lociones, perfumes, velas perfumadas, flores, comida, cosas así. ¿Sí? Tiene que dar otros sentidos al cerebro para interrumpir esa respuesta de hormonas. ¿Sí? Si escogemos la acción,
La idea es que vamos a usar esa respuesta naturalmente. La respuesta hormonal nos prepara a hacer algo para la acción, para correr, para pelear, para usar los músculos, ¿sí? Entonces, una manera de superar este momento es usar esos músculos, ¿sí? Dejar que las hormonas hagan lo que quieren hacer, ¿sí? Se puede hacer ejercicios, tareas de casa, trabajar en el jardín, pasear, bailar. Por eso se ve que se usa un saco de boxeo, ¿sí? O se ve que a veces la gente muy estresada puede darle un puñetazo a la pared o algo así, porque su cuerpo, sus músculos quieren mover, quieren pelear, ¿sí? Pero hacer ejercicio o hacer pesas o por unos minutos, eso funciona de la misma manera. Y el cuerpo puede empezar a volver al equilibrio. Sí. Entonces, les recomiendo que pueden pensar en una situación y planear qué se puede hacer, cuáles son algunos de esas actividades, esas cosas que se puede hacer muy rapidito para superarse o para interrumpir esa reacción corporal. Ahora quiero empezar a hablar sobre momentos estresantes que todos experimentan, todos pasamos, ¿sí? Y esos son los berrinches o rabietas, depende del país de donde viene, en qué término va a usar. Pero son muy comunes en los niños con autismo. Son muy comunes en muchos niños, sí, pero también en los niños con autismo muchas veces. ¿Por qué los tienen? ¿Sí? Generalmente es que no pueden expresarse de otra manera. No tienen el lenguaje de describir lo que quieren, ¿sí? Y van a usar una rabieta para comunicarse algo. A veces quieren hacer o tener algo que sí, pueden tener o hacer, es que no sabe comunicarse. Pero a veces es que quieren hacer o tener algo que no se puede, que hay una regla que no sea posible, no sé. Y se frustra porque no puede tener o hacer lo que quiere, ¿sí? Puede ser que piensa que no puede comunicarse eso, no puede decirse a otra persona que quiere eso. O más común, puede ser que trató de comunicarse, pero no entiende por qué no funcionó. ¿Sí? Porque dijo, no sé, parque, y no es hora de ir al parque, y no se puede, pero dijo parque, ¿por qué no funcionó? ¿Sí? No entienden por qué no pueden hacerlo. A veces es porque hay una reacción sensorial. Había algún sentido que acaban de experimentar que es tan estresante que no pueden soportarlo, ¿sí? Y eso es muy común en las personas con autismo. Parece que sienten de una manera diferente que las personas que no tienen autismo. De verdad sienten otra cosa, no sienten de la manera que sentimos nosotros. Entonces puede ser que había un sentido que experimentaron que es tan estresante o que causa dolor. Entonces tienen esa reacción a ese sentido. Es como un ataque de pánico en realidad. También puede ser que había un cambio inesperado. Tiene su rutina y se siente control con esa rutina diaria y sienten comodidad con eso. Cuando cambia, puede causar mucho estrés. Y el estrés que se sienten en este momento puede ser casi igual que el estrés que acabo de describir. Su cuerpo piensa que hay un tigre y tiene que correr o tiene que pelear para sobrevivir, ¿sí? No siempre, pero a veces es así.
Entonces, ¿cómo se debe reaccionar como el adulto en este momento? Y eso depende de la causa y cuánto dura el berrinche. Okay. Primero, semejante a ti, es necesario que se tranquilice, que no enfrente un tire, no necesita correr o pelear, entonces no necesita la reacción corporal que está pasándole. Después de que termine, puede tratar de explicar el asunto, lo que está pasando. Entonces, con el paso 1, que se tranquilice usted. Primero es importante que usted se quede tranquilo. O si no se puede, tiene que ir a otro lado por un segundito, respirar, tranquilizarse y regresar. Si usted grita, si se frustra, eso solo aumenta la situación, la tensión, el volumen. ¿Sí? No les voy a mentir y decir que nunca hago eso yo. Soy humana, sí lo hago. Pierdo el control a veces también, pero no ayuda a mis hijos a calmarse si hago eso. Entonces, si no puedes permanecer tranquilo, vete a otro cuarto, regresa después de tranquilizarte. ¿Sí? Y ahora que estás calma, puedes mostrar ese estado, esa calma a su hijo. Puede mostrarle que estás respirando muy profundamente. Sí, que está calma, porque está usando una voz muy tranquila. Está bien, estamos bien, no pasa nada. Veo que estás frustrada, podemos pasar eso. Estoy sentado aquí, muy tranquila. Ven. La tranquilidad puede ser contagiosa, entonces mostrarle esa tranquilidad puede ayudar. Ok, después de eso, puede ignorarlo. Quizás puede calmarse a sí mismo. Y eso es una habilidad que necesita aprender su hijo. Entonces puede dárselo unos minutos para calmarse a sí mismo. Si no está lastimándose o está lastimando a otros. Si está a punto de romper una mesa de vidrio, no lo deje, no lo ignore. ¿Sí? Si eso no funciona, y muchas veces no funciona, puede tratar de distraerlo o de calmarlo. Y eso será de modo semejante a su respuesta de estrés de usted, con un cambio de sensaciones o con acciones. Vamos a hablar de exactamente cómo hacer eso en un segundito. Pero cuando está más calmado, ya logramos hacerlo, está más calmado, vamos a pasar al próximo paso, vamos a explicar. Ahora, cuando está tranquilo, eso es el momento apropiado a explicarle lo que está pasando. Recuerde, cuando su cuerpo de verdad tiene esa reacción estrés, que empiezan las hormonas y todo, no se puede pensar, no se puede razonar. Entonces, antes de eso, cuando está en el momento, ya perdió el control, es como que no puede escuchar, no puede oír. No es el momento de explicarle que no se puede hacer tal cosa, ¿sí? Pero cuando sí está más calmada, más tranquilo, puede explicarle. Y lo que va a explicar depende del propósito, ¿sí? Si fue que no podía hacer o tener lo que quería, va a explicar por qué. Su hijo tiene que aprender que las reglas son las reglas y que a veces no puede tener lo que quiere. Aún los niños con autismo tienen que aprender eso, ¿sí? Cuando esté calmada, puede hablar de eso con el niño, con el niño. Si la rabieta fue porque no podía expresarse o comunicarse, bueno, tenía una galletita y sí, en este momento sí puede tenerlo, es que tenía una rabieta, ¿sí? Tiene que enseñarle cómo
cómo comunicarse tal cosa, la galleta, lo que sea, de una manera más apropiada, así que no sea una rabieta. Necesita una manera de expresarse que no sea gritar o llorar o tener una rabieta, aun cuando no puede hablar, sea con signos de las manos, con fotos, lo que sea. Yo podría hacer un año de presentaciones en eso, pero por ahora necesita su hijo una manera de expresarse sin gritar o tener una rabieta. ¿Sí? Entonces tú vas a mostrarlo esa manera, vas a mostrarle qué quieres que haga para comunicarse esa cosa específica, el signo, la foto, lo que sea. Y inmediatamente después vas a darlo lo que quiere, ¿ok? Y dejarle hacer esa actividad, lo que fue, para que empiece a aprender que la rabieta no funcionó. La manera de comunicarse sí funcionó. Sí. Pero por eso necesita calmarlo, o necesita estar tranquilo, por lo menos un poco, porque no va a poder prestar atención para aprender eso si está en ese momento de estrés y de hormonas y todo eso. Entonces necesita estar más calmado para hacer esa conexión, ese vínculo entre la manera de comunicarse y la cosa que quería. Ok, ya que conocen los pasos, vamos a hablar específicamente en cómo distraerlo o cómo calmarlo. Eso es muy semejante al ataque de pánico que tenemos nosotros, que hablamos antes. Con distracción vamos a interrumpir la respuesta con otros sentidos. Puede ser la vista, podemos llevarlo a otro cuarto, mirar fotos, ir de pasear, puedes darle un juguete de luces o algo así. Puede apagar la luz si está prendida o prender la luz si está apagada. Con el oído puede poner música calmada, puede cantar, puede usar un juguete musical, un sonajero, algo así. Si está muy ruidoso en el ambiente, puede hacer que esté menos ruidos, con audífonos de protección o con ir a un cuarto diferente que no sea tan ruidoso. Si está muy quieto, muy silencioso en el ambiente, pues quizás que haya más sonido, con música, etc. Pero, ojo, haga eso con despacio. A veces cuando las personas con autismo tienen una reacción sensorial a algo, añadir sensaciones puede causar más problemas, puede ser más difícil, ¿sí? Entonces piense primero en quitar sensaciones, si piensa que es una reacción sensorial, o por lo menos quitar la sensación que puede ser el problema, ¿sí? Con el gusto, algo que le gusta comer o tomar, el tacto, masajes fuertes, abrazos, una pluma en el piel, cepillar el pelo o cepillar el piel, tocar una manta o tela o dar lociones también para el olfato, perfumes, velas perfumadas, flores, comida, cosas así. Hay otro sentido aquí que no tenía antes, y eso es el equilibrio. En realidad sí, tenemos como 6 sentidos y el último es el equilibrio. Entonces, los niños con autismo sienten eso, muchas veces sienten eso muy fuerte. Entonces pueden girarlo, balancearlo, mecerlo en un columpio, rebotarlo en el regazo, cosas así, para que siente más, para que siente menos equilibrio y más y menos y más, para interrumpir esa sensación de estrés y de todas las hormonas y todo eso. Sí. Con la acción igual, puede usar la respuesta hormonal naturalmente. Puede darle algo para morder, puede llevarle una mochila pesada, o él puede llevar una mochila pesada con libros o con un ladrillo, algo así.
pelotas antiestrés, puede dar un paseo, puede bailar, puede hacer escaleras. Conocí a una persona con autismo que dijo que cuando sentía mucho estrés, subía, bajaba las escaleras muchas veces para bajar el nivel de estrés. Esa es otra cosa, haga que se sienta en control. Puede hacer una actividad simple y familiar que se le hace muy fácil. Puede hacer una rompecabezas muy familiar. O si puede contar, pueden contar hasta 100. O si puede decir el alfabeto, puede decir el alfabeto, ¿sí? A, B, C, D. Una actividad muy quieta, muy familiar, muy simple y muy repetitiva para que se sienten más en control. Porque si pierdan el control, eso puede causar el estrés. Y si hacen una cosa muy repetitiva, muy familiar, ese puede bajar el nivel de estrés. ¿Sí? Y oye, escucha eso. La gente dice que tengo que contar a 10. 1, 2, 3, 4. Y cuando está contando, está bajando su nivel de estrés. ¿Sí? También a veces solo necesita tiempo o ayuda, presencia para ayudarle a calmarse. Conocí a una madre de un niño con autismo y ella tenía un cuadro con 2 fotos, una foto de velas como para cumpleaños, una foto de flores. Y con el niño, cuando estaba muy estresado, tenía un ataque así, le mostraba esa foto y decía, respiro adentro, ¿sí? Cuando huelo flores y cuando soplo en velas, respiro afuera, ¿sí? ¿Viste? Así con las flores y las velas. Y eso le ayudó a sentir más calmada. Es mucho más fácil prevenir que intervenir con un berrinche. Okay, aprenda a reconocer los signos que está frustrándose y empiece a actuar para no dejar que la respuesta hormonal empiece. Muéstrale la respiración honda y una voz calmada. Trate de distraerlo con las otras estrategias. Nunca lo castigue por un berrinche. Si cuando de verdad parece que pierda el control, necesita aprender cómo portarse mejor, pero está tratando de expresarse o reaccionando a algo y no puede evitarlo. Sí. También no cede ante su hijo para prevenir o parar un berrinche. Si sí empieza a tener una rabieta para conseguir una galleta o algo, lo que aprende es que cuando hay algo que quiero, lo consigo con una rabieta. Y si la próxima vez no funciona, grito y lloro más fuerte hasta que sí funciona. ¿Sí? Y aprende que la rabieta es lo que funciona y va a usarlo siempre. Bueno, ya hablamos de estrategias de manejar el estrés en el momento, pero muchas veces, quizás mucho más a menudo, estamos tratando de manejar el estrés más crónico, más a lo largo plazo, ¿sí? Que no va a terminar en unos minutos o una hora. ¿Sí? El autismo es para siempre. Cuando enfrentamos muchas cosas estresantes regularmente, los niveles de hormonas de estrés van subiendo poco a poco en nuestros cuerpos. Sí. Entonces, experimentamos más momentos de estrés, más sentimientos de estrés y más síntomas de las respuestas de estrés más a menudo. Estamos más cansados, no podemos pensar o razonar o concentrarnos muy bien, somos más irritables, estamos más a riesgo de muchas enfermedades como problemas del corazón, derrames cerebrales. ¿Sí? Pero si hacemos unas cosas para bajar el nivel de hormonas que tenemos, nuestro nivel de ansiedad puede bajar también. Y los síntomas altas de niveles hormonas, los síntomas de altos niveles de hormonas puede bajar también.
Podemos estar más relajados, sentir menos estrés regularmente y estar más saludables. Aquí son algunas estrategias de manejar el estrés crónico. Uno es dormir 8 horas cada noche. A veces es difícil para mucha gente, pero sí en realidad ayuda, porque con mucho duerme pueden bajar los niveles de hormonas. También la luz del sol, si está afuera, si está al lado de una ventana, algo así, si pasa un tiempo afuera, esa vitamina D que viene del sol, no me acuerdo. Eso ayuda a bajar las hormonas que tenemos con el estrés. Ejercicio también ayuda a bajar el nivel de hormonas. Yo no hago el ejercicio que debo, pero sí ayuda. También interacción social, hablar con otra gente, reírse, sonreír. Esas cosas ayudan también a bajar los niveles de estrés. También conocimiento de su cuerpo y mente. Saber cuándo sube sus niveles de hormonas. Hay un programa de atención plana. Es un programa de cómo manejar el estrés. Hay varias investigaciones recientes, algunos estudios internacionales con grupos de padres con niños con autismo y ellos participan en un programa de atención plena. Se llama mindfulness en inglés y tiene mucho éxito en bajar el nivel de estrés crónico en esas familias. Tengo aquí un enlace. Isa me va a poner ese enlace en el chat, pero es un curso de 8 semanas y es gratis en línea. Tiene 8 módulos autoguiados y dice que puede aprender a estar completamente despierto en su propia vida. Puede lidiar con el estrés, el dolor y los desafíos de la vida cotidiana. Recomiendan que practique por 30 minutos cada día. La gente dice que sí, al principio eso es difícil, pero después parece que tienen más tiempo en el día, que pueden enfrentar las cosas más fáciles y tienen más tiempo en general para practicar esa atención plena. Generalmente debe ser en un grupo dirigido por un profesional con certificación, pero esta persona puso un curso en internet para hacerlo disponible para todos en español. Y a veces su tensión y estrés y ansiedad es tanto que necesita ayuda profesional. No hay nada malo en eso. De hecho, es bueno porque estás pensando en su salud mental y eso va a ayudar a toda la familia. Entonces, ayudar a ti mismo es ayudar a tu familia. ¿Sí? Tengo aquí unos números para asociaciones que ofrecen ayuda. Puede describir sus necesidades y que quiere ayuda con salud mental y son para todos. Tratan de buscar ayuda y apoyo para usted. Okay. Ahora, para terminar, quiero regresar a pensar en lo positivo, ¿sí? Si piensas que nunca puedes ayudar a su hijo, nunca vas a intentarlo. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, estás en lo cierto, ¿sí? Cuando el ambiente y las interacciones del niño cambian de una manera terapéutica, las habilidades del niño pueden mejorar. Las acciones de los padres sí pueden mejorar las habilidades de los niños. El autismo crea desafíos que sí se puede enfrentar y superar y vale la pena enfrentarlos. Entonces deben usar los pensamientos positivos en vez de negativos. Tienen que superar su estrés y ansiedad. Y están escogiendo cuidarse mejor para que puedan cuidar a sus hijos. Entonces, síguele. ¿Sí? Ok, muchas gracias, doctora Dubey, por su gran presentación. A nuestros participantes, por favor, escriba cualquier pregunta que tenga aquí en la cajita del chat y se las podemos pasar a la doctora Dubey
Mientras vamos a empezar con las preguntas. Primero se le pregunta que si es normal que los niños con autismo no les guste bañarse seguido. Es muy buena pregunta. Bueno, los niños con autismo, como dije antes, los niños con autismo tienen problemas muchas veces en las reacciones sensoriales, perdón, en las reacciones sensoriales. Entonces puede ser en el baño que hay algún sentido que resulta muy incómodo, ¿sí? Que puede ser no sé, la temperatura del agua o el olor del jabón o las luces brillantes del baño o el eco del baño que hace, los sonidos. Hay muchos sentidos fuertes en el baño, ¿sí? Y puede ser que no le gusta uno de esos, o puede ser que causa incomodidad o aún dolor, pero a la vez hay que bañarse, ¿sí? Entonces, puede probar cosas nuevas, puede cambiar a otro baño, o puede cambiar la temperatura del agua, o la cantidad de agua, o el jabón, para ver si algo resulta mejor. Sí, pero sí, es muy común tener dificultades en la reacción al baño o otras cosas también. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más pregunta? Dicen aquí, nos frustra mucho cuando grita demasiado fuerte si no tiene algo que él quiere o no vamos a donde él quiere. ¿Qué podemos hacer? Incluso tiene más de 2 meses que no quiere dormir en su cama solo con nosotros y eso jamás pasó ni cuando era más pequeño. Siempre durmió solo, tiene 4 años. Bueno, gracias. Esas son dos preguntas. Sí, la primera es lo de gritar cuando se frustra. Y creo que hablamos de eso un poco, ¿sí? Que generalmente se frustran tanto y no tienen otra manera de expresarse. O piensan que sí, ya comunicaron eso, ya dijeron, ya contaron eso, que quiero esa cosa y por qué no lo quiero, no lo puedo tener. Sí, no entienden el por qué. Entonces, primero hay que hacer que calmen y después de eso pueden explicarlo. Pero es difícil, puede usar esas estrategias de distracción o de acción, pero con una cosa así de, si solamente está gritando y no está como perdiendo el control, si no está teniendo, si parece que no tiene esa reacción um, de, de todas las hormonas y todo eso, si no tiene esa reacción corporal, puede ser que solamente aprendió que tengo que gritar y voy a conseguir lo que quiero. Y si eso está pasando, es mejor ignorarlo. Y sé que es muy difícil ignorarlo, pero puede ayudar a que aprende que no va a tener, no va a conseguir la cosa con la grita. ¿Sí? Entonces, sí puede hacer una cosa que espera hasta que no está gritando y de repente dé lo que quiere, da lo que quiere tener, lo que sea. Quizás va a aprender, fue cuando dejé de gritar que me dio esa cosa. Y van a empezar de romper ese vínculo que tienen entre el grito y conseguir lo que quieren. Sí. La segunda cosa fue dormir en la cama. Eso es difícil. Puede ser que hay un sentido que sienten que necesitan sentir estar en la cama con otras personas. De hecho, hay un video que les voy a ofrecer, en un segundito les busco, pero se trata del sueño en niños con autismo, porque mucha gente tiene dificultades con eso. Sí. ¿Alguien más pregunta o nos dice? Yo he leído que es bueno tener una rutina y horarios. ¿Es verdad esto? Muy buena pregunta. Sí, es muy bueno tener una rutina. Bueno, voy a dar el enlace para el video sobre el sueño allí.
Pero sí, tener una rutina puede dar control, un sentimiento de control a los niños con autismo y eso puede causar menos estrés, esto puede prevenir el estrés. Si saben lo que está pasando, lo que va a pasar, pueden como prepararse para esas actividades. Cuando uno no entiende el lenguaje, no sabe lo que va a pasar, no entiende cuáles son las actividades del día, eso puede causar bastante estrés, especialmente cuando eres un niño y no tienes control sobre las actividades del día, ¿sí? Pero si sabe qué tiene que esperar, qué viene, puede prepararse sí mismo. Y cuando uno tiene problemas con las reacciones sensoriales, aún tener una rutina diaria puede ayudar, porque cuando sé que el baño no va a empezar hasta la noche, sé que puedo relajarme y no va a pasar nada por el resto del día y no tengo que enfrentar el día pensando, ay, ¿cuándo viene el baño? ¿Cuándo viene tal cosa? Si sé lo que está pasando, puedo relajarme un poquito más. ¿Eso tiene sentido? Sí. Déjeme ver. La siguiente pregunta es que si los papás de los niños con necesidades especiales tienen una probabilidad más alta para desarrollar problemas con su salud mental. Sí, hay un alto riesgo para familias con un niño con autismo. Es más común tener ansiedad, es más común tener depresión, hay más divorcio en las familias que tienen un niño con autismo. Es difícil manejar la salud mental cuando hay tanta tensión y preocupación crónicamente. Sí. Entonces es muy, muy importante cuidarse a sí mismo. Entonces por eso les recomiendo que hagan esas cosas y si necesitan ayuda profesional, que lo siga, que lo busque con esos números allí que les di. ¿Hay alguna condición mental que sea más común en los papás de los niños con autismo? La ansiedad es muy, muy, muy común, ¿sí? La ansiedad en los padres, las madres, los cuidadores que tienen un niño con autismo, sí. Gracias. Y siguiendo, alguien quería saber qué comidas le pueden dar a su niño que no le diagnosticaron, bueno, al niño que lo han diagnosticado con autismo. Muy buena pregunta. Cualquier comida, no hay restricciones. Les voy a recomendar otros videos también. Hay un video de la nutrición y la alimentación y también problemas gastrointestinales. Pero en general, los niños con autismo pueden comer cualquier cosa, no tienen que hacer una dieta especial, nada de eso. Muchas veces niños con autismo tienen preferencias o tienen reacciones sensoriales a las comidas, a comidas diferentes, a texturas diferentes o sabores diferentes y puede ser difícil buscar comidas que sí pueden comer. Entonces, ese video de nutrición y alimentación puede ayudarles a tener ideas de cómo aumentar el número de comidas que se puede comer. Y por último tenemos, ¿qué me da de sugerencias cómo ayudarlo a un niño con autismo que casi no habla? Otra buena pregunta. Sí, es muy común en los niños con autismo. Creo que alrededor de 30% de las personas con autismo que son adultos todavía no hablan. Lo que recomiendo es, bueno, como dije en la presentación, podría dar presentaciones por un año en eso. Entonces les recomiendo que hagan una consulta con una terapeuta de habla y lenguaje, una terapista de habla y lenguaje.
Hay terapistas que trabajan de manera privada aquí en los Estados Unidos o también se puede hacerlo en una manera pública por la escuela o por si tienen menos de 3 años, puede ser por el estado. Con toda la gente que vive aquí, hay un número se llama intervención temprana y hay terapistas de habla en lenguaje que trabajan ese programa también. Okay. Alguien más pregunta, mi hijo es adolescente y la gente lo ve como maleducado por ciertas actitudes que tiene. ¿Qué tan bueno es que las personas con las que convivimos frecuentemente sepan que él está dentro del espectro? Nosotros no lo compartimos por temor a las etiquetas y al rechazo. Sí, muy buena pregunta. Creo que hay mucha gente en esta situación. Su hijo tiene un diagnóstico de autismo, pero no quieren contarle a nadie porque no quieren que traten a su hijo de manera diferente. Sí. No puedo hacer esa decisión para ninguna familia porque cada familia es diferente, cada persona va a ser diferente. Y puede ser que lo van a tratar de manera diferente, pero en general tengo 2 pensamientos de eso. Uno, creo que más gente debe saber de autismo. Más gente debe entender que todos somos diferentes, que todos merecemos una vida feliz, que todos tenemos nuestras fuerzas y debilidades y debemos aceptar más y ser más inclusive. Si más gente conoce a personas con autismo, mejor. Van a conocer personalmente a una persona para tener esa empatía, para ver con sus propios ojos que todos merecemos amor y respeto. ¿Sí? Entonces, es una razón para contar un diagnóstico. El estudiante, una persona con autismo, o que tiene cualquier diagnóstico, cambia un poco de cómo se comportan cuando sabemos que una persona tiene un diagnóstico. Puede ser malo, puede cambiar de una manera malo, pero también puede ser bueno también. Tienen más paciencia, cambian expectativas sobre las reglas sociales, no juzgan a ellos tantos porque saben que no todas las reglas son obvias a ellos, ¿sí? Perdimos más, no vemos mala educación, vemos que sí está tratando, pero que no entiende todas las reglas. Son como 2 caras de la misma moneda, ¿no? Que si saben, pueden ser que se traten a él o a ella peor o mejor. Yo creo que más común es mejor, pero no puedo hacer esa decisión en realidad. Sí. Y muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿va a entrar a high school, o sea, la preparatoria? Él no tiene ningún problema de aprendizaje hasta ahora, no tiene IEP, o sea, plan de educación, ni nada de eso, pero le cuesta trabajo estar sentado mucho tiempo. ¿Recomienda platicar con los maestros del próximo año? Ok. Sí, a veces los niños con autismo puede ser que no necesitan ningún tipo de apoyo en la escuela y sí, eso es posible. Sí ha tenido éxito antes de ahora, muy bien, pero a la vez hay que tener en mente que hay un montón de cambios en el high school, sí, igual que cuando empieza con middle school, cuando empieza el kinder, que cada grado hay expectativas diferentes y situaciones diferentes. En high school no se va a almorzar con su clase, se va solo y tiene que navegar dónde sentarse para comer, ¿sí? También empieza la pubertad, ¿sí? Muchos cambios en las hormonas. Vemos que esa reacción al estrés aumenta mucho por unos años, ¿sí? Mientras sus cuerpos están llenos de hormonas. Y hay más expectativas en las clases, en lo académico, ¿sí? Llega a ser más difícil.
hay muchos menos apoyos sobre la organización y cómo estudiar y todo eso que había en middle school, no hay en high school, no en la escuela secundaria. En general, siempre recomiendo que hable con los maestros sobre las necesidades y las fortalezas de su hijo. Necesitan, puede ser que no necesita un IEP, un plan de educación ahora, puede ser que no, puede ser que sí, pero por lo menos siempre creo que es buena idea compartir tanto que se puede con los maestros, especialmente cuando habrá tantos cambios. Y por lo menos los maestros pueden estar atentos de su hijo y decirle si haya alguna preocupación o algo así. Nos acaba de llegar otra pregunta. Dice, ¿cómo puedo lograr que mi hijo me preste más atención y no me copie en cierto a movimientos? Él tiene 2 años. Entonces la pregunta es, ¿cómo preste más atención y no copia mis movimientos? Dice, y me copié en cierto a movimientos. Él tiene 2 años. Me parece que quieren preguntar que quieren que el niño preste más atención y copie las acciones apropiadas, pero no copie directamente el comportamiento. Ok, sí. Bueno, la habilidad de imitación es una cosa que los niños con autismo pueden tener dificultad con eso, sí. Pero a la vez puede ser muy fácil para ellos porque ven que en el momento quizás no repitan lo que usted hace, pero después de como una hora así, están haciéndolo. Es muy raro, ¿sí? Entonces, mucha gente piensa que mirar o que hacer un video de lo que tiene que hacer, como grabarse haciendo lo que sea, no sé, lavando las manos o algo así, y mostrar ese video a su hijo, después puede aprender esa actividad que es como separado la acción y lo social. Y cuando está pensando en cómo imito esa acción y también estoy pensando en lo social porque hay una persona enfrente de mí. Eso es mucho de enfrentar, es mucho de pensar, es muchas cosas de pensar, ¿sí? De entender. Entonces, si se puede separar esas cosas y hacer un video o algo así de una acción que quiere que haga, puede ser que en realidad lo haga. En cuanto a prestar atención, a veces tenemos que llamar más atención a nosotros para que empiecen a darse cuenta que estemos hablando, que estemos tratando de enseñar algo. Y tenemos que hablar con una voz más alta, tenemos que ser más grande con nuestros gestos, tenemos que quitar unos sentidos, sentidos que están pasando en su ambiente, cosas así para que se nota que estamos tratando de comunicarnos. Muchas gracias. Ya fue todo el tiempo que tenemos para las preguntas. Aquí en su pantalla están viendo a nuestro correo electrónico. Aquí en STAR se pueden comunicar con nosotros directamente si tienen alguna otra pregunta. También ven aquí uno de los proyectos que le estoy ayudando a la doctora Dubey a completar. Es posible que ustedes les interese esto o quieran participar o conozcan a alguien con un niño entre 8 y 16 meses. Estamos trabajando para mejorar los servicios de traducción para tener diagnóstics más correctos de las condiciones de desarrollo y pueden acceder por estos enlaces o por escanear con su cámara. Pero muchas gracias a todos los que atendieron. Muchas gracias, doctora Dubey, por presentar hoy. De nada, gracias por tenerme aquí. Fue un placer.